Bueno, continuamos con esta interrogante: ¿cuándo es que es mala una tradición? Ahora vamos a ver la última parte. Hemos dividido este estudio en 4 partes y esta será la última. Y vamos a ver que una tradición es mala cuando se le da más importancia de lo debido. Yo les pido que tengan sus Biblias abiertas en Mateo capítulo 15, versos 10 al 20, y vamos a intercambiar también con Marcos capítulo 7, versos 14 hasta el 23. El diálogo entre Jesús y los fariseos fue un diálogo público. A Cristo no le interesaba defenderse él ni defender a sus discípulos ante los líderes de corazón endurecido. Sin embargo, creyó necesario darles una merecida explicación a los que habían estado escuchando. Marcos resumió en un solo versículo el sermón que predicó Jesús sobre la cuestión fundamental que se había planteado. Y no sé lo que dice Marcos específicamente en el capítulo 7, en los versos 14 y 15. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Entre otras cosas, Jesús estaba enseñando que la norma humana relacionada con lavarse antes de comer era ilógica. En realidad no es lo que entra en una persona, incluyendo el alimento que se come, sin lavarse las manos. Pero aquí yo quiero hacer una aclaración. Y esta aclaración va específicamente para con las madres en relación a exigir que los niños se laven las manos antes de comer. Eso es normal. Es normal, es cuestión de higiene. Y no confundamos las situaciones de higiene con lo que aquí se está discutiendo. Aquí lo que se está presentando es que Jesús estaba hablando de un rito. Los fariseos le presentaron una situación ritualística, no desde el punto de vista de que iban a agarrar parásitos, desde el punto de vista que se iban a contaminar por no lavarse las manos, sino aquí se está tratando una situación desde el punto de vista de un rito. Por eso aclaro, en ningún momento se entienda esta lección en el sentido de las normas higiénicas, sino en el sentido de lo que los fariseos ritualísticamente le plantearon. Entonces, en realidad, pues, no es lo que entra en una persona, incluyendo el alimento que se come sin lavarse las manos, lo que le contamina. Antes uno se contamina por lo que sale de uno, o sea, por sus propias acciones y palabras. ¿Ves? Entonces, las palabras de Cristo tenían implicaciones que trascendían el asunto inmediato de los lavamientos rituales. Marcos mencionó una conclusión sacada de lo dicho por Jesús, y él dice: esto decían haciendo limpios todos los alimentos. A los que hemos escudriñado un poco las Escrituras y sobre todo esta
cuán radicales habrían sonado las palabras de Jesús a sus oyentes. La instrucción de la ley relacionada con lo que los judíos podían y no podían comer. Yo les doy una referencia nada más para que si ustedes lo desean lo consulten en sus casas, todo el capítulo 11 del libro de Levítico. Entonces ahí se habla lo que los judíos podían y no podían comer, había sido grabado en las mentes de ellos desde su nacimiento. Bueno, recordemos el caso en Hechos capítulo 10, cuando el apóstol Pedro tuvo aquella famosa misión del lienzo y él se espantó, pues. Miren lo que dice en Hechos 10, verso 14. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Ve? Entonces las palabras de Cristo fueron tan inquietantes que cuando estuvo a solas con sus discípulos, Pedro le pidió que le explicara aquella parábola. ¿Ve? Noten lo que dice en Marcos en el capítulo 15 y el versículo 15. Dice, en Mateo capítulo 15, versículo 15 dice, respondiendo Pedro, le dijo: explícanos esta parábola. El uso pues de la palabra parábola es señal de que, según Pedro, no había manera de que las palabras de Cristo pudieran tomarse literalmente. Pedro siguió teniendo problemas para entender los conceptos de Marcos capítulo 7 en los versos 14 y 15. Miren lo que dice ahí. Dice: y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Entonces Pedro siguió teniendo problemas para entender estos conceptos de Marcos capítulo 7, versos 14 al 15, aún hasta los eventos que hemos hecho referencia, que se recogen en Hechos capítulo 10. ¿Ves? Entonces nosotros podemos ver pues que es probable que Jesús a lo mejor moviera su cabeza desconcertado cuando dijo: también vosotros estáis así sin entendimiento. Ahí lo dice en el verso 18 de Marcos capítulo 7. A él no le sorprendía que la multitud no le entendiera. ¿Ve? De sus apóstoles, en cambio, parece que sí. Él esperaba que tuvieran mayor capacidad para entender. Sin embargo, les explicó con paciencia, diciéndoles, miren lo que les dice en los versos 18 y 19 del capítulo 7 de Marcos: ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? En otras palabras, comer y eliminar lo comido es parte de un proceso natural que nada tiene que ver con el mérito moral de un hombre. Es algo totalmente diferente. Es preciso advertir aquí algo que sería completamente perverso: tratar de aplicar este principio a cosas autodestructivas, como por ejemplo lo que es el licor intoxicante o cualquier clase de veneno. O sea, hay que entender esta situación. No porque el Señor está hablando así de esta manera, bueno, yo voy a tomar un tóxico
sustancias que si se ingieren pueden causar daño, pueden causar hasta la muerte. Y esta es la razón por la que los padres les dicen muy a menudo a sus hijos pequeños: sácate eso de la boca, no te metas eso a la boca. Hay que tomar en cuenta que el cuerpo es el templo de Dios y que ese templo no lo tenemos que mal usar. Dice en 1 Corintios capítulo 3, en los versos 16 y 17: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, nosotros tenemos que entender, por lo tanto, que debe evitarse cualquier cosa que haga daño al templo. Sin embargo, Cristo no estaba pensando en lo que tiene potencial para causar daño, sino en alimentos nutritivos y saludables, por supuesto. Cuando dice todo lo que entra por la boca, Él no está pensando en sustancias tóxicas, Él no está pensando en sustancias venenosas. Él está pensando en alimentos nutritivos y saludables, que los judíos consideraban inmundos. Y entonces él continúa explicando, diciendo, miren lo que dice en Marcos capítulo 7, versos 20 hasta el 23. Miren lo que dice: lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces aquí llegamos a otra situación bien importante, que esto que aquí se está planteando acerca de esa tradición que los fariseos le estaban dando un énfasis tremendo, era un problema del corazón en aquel tiempo, un problema del corazón en aquel tiempo. Es mucho lo que podía decirse acerca de las maldades que se enumeran, pero quiero concentrarme en la palabra corazón. En todo el relato, Jesús recalcaba que el problema más grande de los fariseos era un problema del corazón. Eso así es, hermano. Cuando un hermano, una hermana, le pone mala voluntad a un hermano, a una persona, quien sea, es de más, por muchas buenas virtudes y cualidades que se le digan a ese hermano, de ese hermano o hermana que le ha puesto mala voluntad, no cambia su corazón. Entonces aquí el problema era un problema del corazón. Anteriormente él había dicho esas palabras porque ellos no adoraban a Dios de corazón. Miren lo que dice en Mateo capítulo 15 y el versículo 8. Dice de esta manera: este pueblo de labios me honra, mas tu corazón está lejos de mí. ¿Ven? El corazón está lejos de mí. Aquí les dice en otras palabras, pues, que ellos se centraban en lo externo. Esa era la importancia para ellos. Se centraban en lo externo, en lo que entraba al hombre, cuando debían haberse centrado en lo interno, en el corazón, que es la fuente de lo bueno y de lo malo. Mire, yo ilustro esto en una forma bien
sencilla. Un joven, cuando empieza ya a trabajar, vamos a poner el caso de Marvin, es un supuesto ejemplo, no que así vaya a ser Marvin, y creo que con lo que va a oír va a tener cuidado. Un joven, cuando empieza a trabajar y empieza a tener un salario regular, empieza a ahorrar y ahorrar porque él quiere tener un carro. Y llega un momento que tiene cierta cantidad de dinero, Marvin tiene cierta cantidad de dinero, y entonces puede comprar un carro. Pero este joven está ilustrado, y es real lo que le voy a decir, por una sobrina mía hace como 10, 12 años. Me dice, estaba recién graduada ella de la universidad, y me dice, mire tío, he comprado un carro, y noten a ver si descubren lo que les estoy expresando. Mire qué pintadito está, bien bonito, mire los asientos, tío. Y yo la dejé que hablara. Me describió todo lo externo del carro, lo atractivo del carro. Y le dije, mira ahí, Darlene, está bien lo que me estás diciendo, pero ¿qué del motor? Lo llevaste con un buen mecánico y te revisó el motor. Eso es lo que interesa cuando compramos un vehículo. Si cualquier gente te puede mandar a pintar un vehículo y el motor está completamente destruido. ¿Ve? No, el joven, lo que le interesa cuando empieza en la vida es lo bello. Y muchas veces, por interesarse en lo bello, lleva chascos en su vida. Pues hermanos, aquí está un problema típico. Estos judíos fariseos se estaban centrando en lo externo, en lo que entraba en el hombre, cuando realmente debían haberse centrado en lo interno, o sea, en el corazón, porque es el corazón la fuente de lo bueno y de lo malo. ¿Ven? Entonces, esto sugiere un tercer criterio. Hemos visto dos criterios. Este tercer criterio para determinar si una tradición es mala o no es el siguiente: que una tradición es mala cuando se le da más importancia de lo debido, cuando se hace un énfasis desviado en ella, o cuando llega a ser tan importante para nosotros que la determinación por observarla ensombrece nuestra preocupación por obedecer los mandamientos de Dios. Y cuando esto sucede, hermano, realmente es verdaderamente peligroso. Cristo dijo que la obsesión de los fariseos con sus tradiciones hacía que ellos descuidaran el mandamiento de Dios. Y claro que para esto tenemos la instrucción de nuestro Dios. Si ustedes, y lo vuelvo a repetir, porque en esta serie de estas clases sobre las tradiciones yo les he hecho ver a ustedes como iglesia. Está bien celebrar el Día de la Madre, el Día del Padre, pero cuando ustedes le ponen más énfasis, no digo que lo han hecho, fíjense bien, no estoy diciendo que lo han hecho, pero cuando ustedes le dan más énfasis en el día de adoración al Señor, a esa situación de cualquier celebración, puede ser el Día del Niño, el Día del Abuelo, y los propósitos son bonitos, los propósitos son sanos, ¿ven? Y se descuida la adoración a nuestro Dios, entonces aquella tradición está quitando el lugar de lo que corresponde a la palabra
de nuestro Señor. ¿Será un problema del corazón hoy, hermanos? Bueno, como se afirmó anteriormente, preocuparse por darle indebida importancia a las tradiciones es más sutil que los otros criterios para determinar si una tradición es mala o no. La prueba, hermanos, es más subjetiva que objetiva, es decir, pero no deja de ser importante. Por eso es que he dicho que este tercer peligro puede atrapar a tantos o a más que los otros dos que hemos analizado. Puede que nosotros no hayamos sustituido los mandamientos de Dios con nuestras tradiciones, hermanos. Puede que no condenemos a otros por no guardar nuestras tradiciones. Mire, yo una vez estuve en California y yo no podía hacer nada. Yo era un visitante que llegué a esa iglesia que tiene 100 o más años de existencia, pero llegué en los días de Navidad y ustedes no tienen idea la importancia que les dieron a esa celebración de la Navidad, igualita que el mundo evangélico, igualita que el mundo católico, igualita que cualquier grupo social en esta tierra. ¿Ven? Y la palabra de Dios es clara, que Cristo Jesús no lo dice, mejor dicho, que Cristo Jesús ni se sabe cuándo nació. No nació el 25 de diciembre. Eso es, ustedes pueden investigar, métanse en internet y van a encontrar la historia de dónde viene todo esto. Pero el problema es cuando las iglesias caen en esa situación de darle una importancia a una tradición más allá de lo que la misma Escritura no nos está diciendo. Sin embargo, todavía es posible que nuestras tradiciones hayan llegado a ser tan importantes para nosotros que nos inquieta más cuando las personas no las guardan. Vamos a suponer que un año no celebramos el Día de la Madre acá o el Día del Padre acá, y si no lo celebramos, ustedes se van a poner tan molestos porque no se celebró el Día del Padre, porque no se celebró el Día de la Madre, porque no se celebró el Día del Niño. Cuando se llega a esa situación, hermanos, estamos sobreponiéndonos a la misma palabra de nuestro Señor. Es decir, pues nosotros podemos ver que inquieta más cuando las personas no las guardan que cuando las personas desobedecen al Señor. Muchas veces no se ha cumplido con un mandamiento claro que debe cumplirse el día del Señor, que debe cumplirse como cristiano, y eso nos inquieta tanto. Pero si no se guardó una tradición, eso sí inquieta al grado de que hay un problema de conciencia. Si usted está asintiendo y pensando que conoce personas que hacen exactamente eso, permítame advertirle que este no es un principio para aplicarlo a otros, sino que es para aplicarlo a usted, para aplicarlo a cada uno de nosotros. Yo no puedo conocer el corazón de otro hombre. Puede que me parezca que las tradiciones de un hombre son demasiado importantes para él, pero no es algo que pueda saber. Es posible que dos personas observen exactamente las mismas tradiciones, pero una puede estarlas observando desde una perspectiva correcta y la otra desde una perspectiva desviada. No nos hagamos culpables, pues, hermanos, de juzgar a otros sobre este asunto. Que cada uno de nosotros, evidentemente, se juzgue
a sí mismo. Una vez un predicador lo invitamos para que viniera a dar un seminario y le dimos la fecha. Y él aceptó. Él aceptó. Pero 2 semanas después me estaba escribiendo y me dice, mira, fíjate que no puedo ir, porque fíjate que cae exactamente en el día de Thanksgiving Day, o sea, el día de dar gracias. Y yo tengo por costumbre reunirme con toda mi familia desde hace muchos años, y yo no quiero romper esa bonita costumbre. Y no aceptó. Le dio más prioridad a la tradición del día de dar gracias que a una invitación de enseñar la palabra de nuestro Dios. En una manera conclusiva, hermanos, quiero decir lo siguiente, que al darle punto final a nuestro análisis de la enseñanza de Jesús sobre las tradiciones, viene a la mente un lema no inspirado, por supuesto, del pasado, que decía: en asuntos de fe, unidad; en asuntos de opinión, libertad; y en todas las cosas, amor. Las 3 partes de este lema sugieren 3 preguntas que debemos hacernos en relación con nuestra práctica y enseñanza religiosa. Es decir, en primer lugar, en asuntos de fe, unidad. Un asunto de fe es el que tiene que ver con lo que Dios ha hablado en su palabra. Por ejemplo, miren lo que dice en Romanos capítulo 10 y el verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo se despierta la fe en la persona? Porque oye. No va a despertar la fe en una persona que se le quiera predicar estando dormida. No se puede eso. Esto es claro, la fe es por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Esto es cuestión de unidad. En tales asuntos, hermanos, necesitamos estar unidos. Esto sugiere la primera pregunta que debemos hacer. ¿Tengo yo autoridad bíblica para lo que hago y para lo que enseño? La pregunta que interesa en relación con cualquier práctica no es cuánto tiempo se ha hecho de este modo, sino dónde se originó. Y luego, la segunda interrogante es, o declaración, mejor dicho, es: en asuntos de opinión, libertad. Un asunto de opinión es el que tiene que ver con lo que Dios no ha hablado en su palabra. En él está de por medio el criterio personal. En tales asuntos no debemos imponer a nuestras opiniones. Y entonces la consigna precisamente es libertad. La Biblia nos enseña a no usar nuestra libertad de un modo que haga daño a la iglesia o a otros cristianos. Miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 8 y el versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Qué le está diciendo? Que hay cosas que a usted le parecen que no son problemas para usted, pero que para un hermano, una hermana, sí pueden ser problemas, y entonces tenemos que respetar esa situación que es completamente clara. Esto requiere precisamente un constante examen de conciencia en el que tenemos que hacernos esta pregunta: ¿ha hecho el tiempo que una forma expediente de cumplir un mandamiento se haya vuelto tan importante en mi mente como el mandamiento mismo? Y en tercer lugar, hermanos,
la declaración esta que decía en todas las cosas amor. Cuando nuestros hermanos en Cristo tienen desacuerdos en asuntos de opinión con nosotros, debemos amarlos a pesar de ellos. En el Evangelio de Juan capítulo 13 y el versículo 35, mire lo que dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Vamos a Romanos capítulo 12 y el versículo 10. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Ha habido hermanos que se han apartado y congregaciones que se han dividido por haberse hecho caso omiso de este principio básico, hermano. Uno y otro deben hacerse esta pregunta: ¿tengo yo el Espíritu de Cristo en cuanto a las tradiciones que son inocuas, que son malignas, que no quebrantan escritura alguna y que no se imponen como ley? Es insensato insistir en hacer algo de cierto modo tan solo porque esa es la forma como siempre se ha hecho, es la forma como siempre lo hemos hecho. Y si no lo hacemos, vamos a poner el año 15, 16, 17, 18, si no hacemos una celebración, se va a llegar al punto de que caemos en pecado, no, porque son cuestiones de tradición. Ahora, si de repente alguien saliera en la iglesia diciendo: mire, el domingo que viene, ¿cuánto es el domingo que viene? Hoy mañana es domingo 7, si no me equivoco. Mire, el domingo 7 que viene, no tengamos la cena del Señor. O mire, todo el mes de julio no tengamos la cena del Señor. Al fin y al cabo, no vamos a gastar en jugo, no vamos a gastar en el pan, en la harina para el pan, y nos vamos a ahorrar, porque la ofrenda va a abundar más. ¿Ve? Eso no es cuestión de opinión o de querer dejar de hacerlo o no hacerlo. Y ustedes se podrán estar haciendo interrogantes: pero ¿cómo se le ocurre a este hermano Alexander estar diciendo esto, hermanos? Si aquí no lo hay, gracias a Dios, pero hay hermanos que de repente Satanás los toma de esa manera, hermano, y pueden empezar a sugerir ese tipo de situaciones, de anular situaciones puramente doctrinales. Por eso, hermanos, tenemos que estar completamente conscientes que es insensato insistir en hacer algo de cierto modo, tan solo porque esa es la forma como siempre lo hemos hecho. Es igualmente insensato insistir en hacer algo de otro modo, tan solo porque deseamos ser diferentes. Mire, ya no hagamos la cena del Señor como lo hemos venido haciendo, hagámosla de otra manera. ¿Pero por qué? Solo por ser diferentes. En esta clase, en las primeras 2 clases, yo les presenté un ejemplo de una congregación en Guatemala donde una vez fui a adorar, y al momento de la cena del Señor, todos los hermanos se paran, toman el pan, se lo comen, ¿ve? Y están parados. Luego reparten la copita y el que lo va tomando se va sentando, y así hasta llegar al último. Porque yo vi esa forma de hacerlo. Voy a venir a Quetzaltepec, que en ese tiempo ni venía a Quetzaltepec, donde yo iba en ese tiempo. Pueda que a lo mejor era San Salvador. Y miren, los hermanos de la zona 8 de Guatemala hacen
hacen la cena así de esta forma y hagámosla nosotros así también. Erróneo, hermano, erróneo. Ni tampoco yo fui y porque no la hacen como se hace en Quesaltepeque, lo fui a condenar. ¿Por qué? Porque el propósito en que ellos estaban cumpliendo para hacer la cena del Señor era lo mismo. Ahora, fuera diferente que la práctica se transformara en un desorden. Eso es diferente. Eso transgrede lo que el Señor dice: hágase todo decentemente y en orden. Entonces, hermanos, tenemos que entender pues que el tema de las tradiciones es complejo. Los principios básicos son fáciles de enunciar, pero a veces son difíciles de aplicar. Esto no significa que el tema carezca de importancia ni que no debamos esforzarnos por entender y obedecer los principios que se enseñan por el Señor Jesús en Mateo 15 y Marcos capítulo 7. Antes, significa que nadie debe cometer la osadía de decir que tiene todas las respuestas. Significa que debemos estar preparados para estudiar, volver a estudiar y luego continuar estudiando sobre todo desacuerdo que se presente. Significa que debemos tener paciencia los unos con los otros. Dice en Efesios capítulo 4 y el versículo 2: con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Doy gracias de que no todos los temas son tan difíciles como el tema de las tradiciones. Y consideramos, por ejemplo, el asunto de ser salvos del pecado. ¿No es maravilloso pues que el Señor haya dejado tan claro el camino? Jesús nos amó y murió por nosotros, por nuestros pecados, y ahora debemos responder con amorosa obediencia. Puede que no tengamos todas las respuestas relacionadas con las tradiciones, hermanos, pero podemos conocer la respuesta a la pregunta más importante: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. La Biblia dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Evangelio de salvación es sencillo, el Evangelio de salvación es claro, pero no se le ocurra demorarse más tiempo para hacer la voluntad del Señor, es decir, no se le ocurra cambiar, hermano, hermana, las tradiciones por la palabra de nuestro Señor. La palabra de nuestro Señor es clara y esa la debemos cumplir a cabalidad. Muchas gracias por haber escuchado este valioso tema en estas 4 porciones. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude cada vez a estar más apegados a su verdad, más apegados a su doctrina. ¿Preguntas?